Buenas tardes, hoy se encuentra con nosotros Reinaldo Espitaleta. Él es comunicador social, periodista, magíster en historia, presidente del Centro de Historia de Bello, docente e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana y columnista del diario El Espectador. Reinaldo, bienvenido a Más Colombia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, por supuesto, pues aquí atento a los interrogantes en torno a este personaje histórico tan importante, no solo pues en Antioquia, sino en el resto del país. Claro que sí, hoy vamos a hablar de Betsabe Espinal, porque Sí. ayer se cumplieron 90 años de la muerte de Betsabe, la mujer que lideró la huelga en la fábrica de tejidos de Bello, en Antioquia. Cuéntenos quién era ella. Betsabe Espinal es una hija natural, es una muchacha que a los 23 años, en 1920, junto con 400 trabajadoras de esa fábrica textil de Bello, que había sido inaugurada en 1902 y que había empezado sus trabajos en 1905, 1906, y que era de un grupo de la élite antioqueña. Esta mujer entonces en 1920 tiene varias características. Una es que estrena el derecho de huelga en Colombia, el derecho de huelga que se había aprobado por ley de la nación, la ley 78, si no estoy mal, la ley 78 de 1919, que se expidió en noviembre de ese año, y la huelga va a empezar el 11 de febrero, el 11-12 de febrero del año 20. Entonces es la primera vez que en Colombia con ese nombre se hace un movimiento, un cese de actividades, y protagonizado en este caso por 400 muchachas, por 400 mujeres, dirigidas precisamente por la hija natural de Betsabe Espinal, que se va a visibilizar mucho por varias razones. Una, pues por su gran personalidad avasalladora y su gran capacidad de convocatoria y organización de sus compañeras. Otra, porque además la prensa de ese momento va a visibilizar, por extraño e insólito, va a visibilizar entonces este movimiento de trabajadoras, de 400 trabajadoras. También allí había obreros hombres, muchos de ellos van a quedar como esquiroles, no van a participar de la huelga. Y el Espectador, el diario, el Correo Liberal, La Defensa, El Luchador, que era un periódico socialista, bueno, y otras publicaciones desplazan, digamos, a los reporteros hasta Bello, Antioquia, donde pues es el centro de estas actividades, y es por eso es que la historia en ese momento va a dar cuenta de qué es lo que solicitan estas mujeres. Eso fue muy interesante en ese sentido. Entonces, esa era Betsabe Espinal, que muchas veces pues fue ignorada en la historia. Yo creo que yo escribí una novela que se llama Betsabe y Betsabe, pues, y antes ya había otras publicaciones en torno a Betsabe, y digamos desde la década de los 70 en adelante es cuando empieza otra vez a nombrarse a esta mujer que desaparece después de la huelga de lo público, desaparece, y ni siquiera su muerte, que es hace 90 años, en 1932, el 16 de noviembre, pues ni siquiera eso lo registra la prensa. Escasamente dos líneas en el periódico La Defensa es lo que aparece. Entonces hubo algo extraño en ese periodo del 20 al 32, que ella no sale más en lo público, y del 32 después de su muerte hasta la década de los 70 jamás se habló de Betsabe Espinal ni de las 400 señoritas. ¿Proporción de los trabajadores de la fábrica eran mujeres? ¿Qué proporción hombres y qué proporción niñas y niños? Entonces te voy a decir por lo de la fábrica de textiles de Bello, que es la que estamos aquí cuestionando. La referencia es que hay 400 trabajadoras, y había unos 100 hombres, 100 trabajadores. Esa era como la proporción, bastante amplia, ¿cierto? Muchas mujeres, y más bien una minoría eran hombres, eran obreros. Resulta también que esos hombres, entre esos hombres estaban los que dirigían la empresa, los capataces, que así se llamaban. Y esos capataces, en el caso de Bello, había tres, que ellas los van a denominar los caciques. Eran tres personajes que, entre otras cosas, se dedicaban, no solo cobraban las multas a las trabajadoras, porque había un sistema de multas en ese momento, sino que había mucho lo que se denominaría hoy el acoso sexual, y el chantaje, y la persecución, y la vaina.
Y entonces a muchas de esas niñas y mujeres y señoritas todas, porque tenían que ser señoritas, es porque además la empresa exigía que no fueran mujeres casadas, ni mucho menos madres solteras, sino señoritas, que era el término que se le daba, además en los tiempos en que había un modelo mariano, en que las mujeres estaban dedicadas también, si no se casaban, a mantener la castidad y las virtudes, de todo eso que venía de la iglesia y del modelo mariano impuesto desde el siglo XIX por Pío IX, que fue uno de los papas, pues, bueno, en fin, eso lo pudiéramos hablar más adelante. Lo que quiero decir es que la mano de obra entonces va a ser mujeres y la mayoría son mujeres. Lo mismo va a pasar en Coltejer, que ya te la había mencionado. Esa es más o menos la proporción, digamos 4-1. ¿Las labores de hombres y mujeres eran muy distintas? Sí, era como te digo, las hilanderías y todas estas cosas que tenían que ver pues con los hilados y la tejeduría. Era prácticamente todas las mujeres hacían esto, pero la parte de la tintorería y otros oficios que son más pesados los desempeñaban los varones, los hombres. Entonces había una diferencia en sueldos además, entonces las mujeres ganaban menos. Ese es uno de los también de los puntos, digamos, de la rabia y del descontento de todas estas mujeres, que ganaban menos que los hombres, que las jornadas de trabajo eran muy largas, eran de sol a sol, eran no había tiempo tampoco para almorzar ni para el descanso, prácticamente estaban en todo un día metidas en esos talleres, pero lo que más solicitaban ellas es que destituyeran a esos tres caciques, a esos tres hombres que eran los capataces, como los supervisores de hoy, por decir una palabra que se adecue a nuestros tiempos, y porque muchas de esas muchachas habían sido chantajeadas, las amenazaban con echarlas y no cedían a las pretensiones de ellos. ¿Pretensiones de qué índole? Sexual, sobre todo. En fin, entonces eso se arma una cosa horrible. Fuera de eso, una de las reivindicaciones que también ellas estaban peleando es que el dueño de la fábrica, uno de los mayores accionistas, que era el gerente Emilio Restrepo Callejas, alias Paila, el señor le decían alias Paila, miembro pues de una muy destacada familia de la élite de Medellín, él no las dejaba trabajar calzadas, todas tenían que entrar descalzas a trabajar allá, porque él decía que le ensuciaban los pisos, que le dañaban bueno, todo sacaba una serie de pretextos, en tiempos en que ya en los años 20, mira que para esa época ya los discursos higienistas ya señalaban, los discursos médicos, en fin, y de salubridad, llamémoslos así, que el calzado era muy importante, ¿cierto? Porque evitaba la transmisión de enfermedades, y sobre todo cuando había tanto calzado en Medellín. Te cuento que para el mismo tiempo había una gran fábrica en Medellín que se llamaba Rey Sol. ¿Fábrica de qué? De calzado. O sea, pues que ya el calzado era un asunto que se había, entre comillas, normalizado su uso entre la gente, menos entre estas obreras que el dueño no dejaba que entraran allá descalzas. Esa era, entonces, que las dejaran entrar calzadas o con alpargates o en fin, esa era otra de las peticiones. ¿Cómo fue la huelga? ¿Cuándo inició y cuál fue como el resultado de todo esto? Bueno, la huelga estalla, después obviamente hay acercamientos, estalla el 11 de febrero del año 20. Claro que esa huelga la preceden otros movimientos, digamos, de artesanos en Medellín y en otros lados. En ese mismo año, a principios del año 20, hay una huelga desde, digamos, un cese de actividades de zapateros en Medellín. Ese es un antecedente que también hay que tener en cuenta. Y en el 19 hay otros antecedentes en el país que son paros, llamémoslo así, de mineros, de braceros del río Magdalena, de otros trabajadores que había en los ferroviarios, ¿cierto? Los ferroviarios también habían hecho paros. Digamos que había un ambiente en el país de actividad, de descontento de los trabajadores. Pero son como te decía al principio, son estas muchachas de Bello las que van a protagonizar en toda esa huelga, una huelga legal, haciendo uso de la legalidad. Y empiezan estas mujeres pues a parar. Hay unos relatos de los periódicos, uno de los primeros que llega ya a hacer entrevistas es un reportero del Espectador, que tenía el seudónimo del Curioso Impertinente, así como la novela que incrusta
Cervantes en el Quijote, el curioso impertinente. Y él señala que, por ejemplo, esta muchacha, que era como diríamos una gran agitadora, se para en un taburete y empiezan unos discursos de convocatoria a todas las mujeres a que paren las actividades y les dicen a los hombres que son reacios a parar que ellos deberían tener las faldas, que las faldas las deberían portar ellos y ellas los pantalones. Eso también fue así. De alguna forma hubo asuntos que tenían que ver con el género en ese momento, y por eso es muy destacada esa huelga. Bueno, eso lo cuenta el curioso impertinente, pero allá van a aparecer reporteros, como te decía, del Luchador, que era un periódico socialista que se había fundado 1 o 2 años antes en Medellín y que tenía otros criterios, digamos, ideológicos, y que también ayudan los del Luchador a la preparación de la huelga, según se ha podido documentar. O sea que hubo un flujo también en la parte de las ideas y de las nuevas dinámicas de estos miembros de ese equipo de periodistas y de representantes del Luchador. Eso también habría que destacar. ¿Cómo se explica el apoyo por parte de la prensa de la época a la huelga liderada por Betsabe y otras mujeres? Claro, por lo insólito, es que es una cosa insólita, que salgan a huelga un poco de trabajadoras, que salgan a huelga un poco de mujeres que están acusando a unos empleados de ser acosadores sexuales, pero también al dueño de ser alguien que no les presta atención a sus peticiones. Entonces eso fue extraordinario. Digamos, los primeros que se solidarizan, según los reporteros, son los habitantes de Bello, incluso miembros de la iglesia. Y la presencia de los reporteros, pues es clave, porque empieza el resto del Valle de Aburrá y en otras partes, porque también, pues acordate que El Espectador ya también estaba en Bogotá, que se fundó en Medellín. Entonces empiezan a conocerse eso y es una cosa extraordinaria. Entonces en el tren, en el ferrocarril de Medellín a Bello, iba un poco de gente a solidarizarse, iban a hacer serenatas, iban a hacer, digamos, como ollas comunitarias, pero ese nombre pues no existía en ese momento, hacer almuerzos y, en fin, ahí afuera de la fábrica. Entonces fue una cosa absolutamente, para la gente fue un hecho extraordinario, que 400 mujeres, 400 muchachas obreras estuvieran defendiendo sus derechos laborales, y que además los periodistas, que esto es muy curioso, porque la visión de los reporteros, que yo una vez hice un artículo sobre eso precisamente, era cómo las calificaban desde una perspectiva romántica, y entonces eran las virgencitas rebeldes, las castas muchachas que salen a combatir. A Betsabe Espinal le dijeron que era la Juana de Arco colombiana, por cierto, cuando ya empieza la mujer a destacarse por sus discursos y su personalidad. Entonces también la van calificando de muchas maneras, de muchas formas, que tienen que ver incluso con la virilidad. Es que hay un reportero, yo no recuerdo ya cuál, dice que las viriles mujeres de Bello, de la oreja. Imagínate eso, que tan simpático. Bueno, eso es un hecho fuera de lo común para ese momento de los años 20, por lo que te digo, que no es que hubiera huelgas en toda parte, sí, había movimientos y algunas revueltas, pero ellas sí salen con una gran capacidad de convocatoria de quién, de los otros sectores populares. ¿Y puede decirse que esa fue la primera huelga de mujeres que hubo en Colombia? Pues sí, la primera huelga de mujeres y la primera huelga como tal, es cierto, como ese nombre de huelga es la primera. Entonces es muy destacada porque son mujeres, que eso ya es una curiosidad, llamémoslo así, histórica, una curiosidad, porque, bueno, porque es que eso no era común, digamos, eso pudo haber sido común en Estados Unidos y en Europa, donde las textileras sí tenían una mano de obra de casi toda femenina también, y donde hubo movimientos muy destacados de las mujeres en esas fábricas, hasta mujeres muertas en incendios y en fábricas de Estados Unidos, y de ahí todo eso, que ese tratamiento a las obreras en Europa y en Estados Unidos va a llevar a que más tarde se declare el Día
Internacional de la Mujer, de los Derechos de la Mujer, el 8 de marzo. Eso es muy interesante. Pero en Colombia es la primera huelga con ese nombre que se da, y eso ya es un hito muy interesante porque no solo son las mujeres, había otras muchachas ahí pues muy destacadas, pero la que pasa como a la historia en ese instante y se destaca y está como una suerte de Policarpa, también le dicen, es Betsabé, que en los 21 días de huelga pues siempre estuvo atenta a animar a las demás muchachas para que no fueran a retroceder ni a estar pues de pronto pues diciendo que había que entrar sin conseguir las peticiones. No se hablaba de derecho, no se hablaba de pliego de peticiones todavía, pero llamémoslo así, como el memorial de agravios, que tampoco era el nombre, pero en esas peticiones de ellas estaba, sobre todo la principal era esa, la cosa sexual, pues eso es lo que llama la atención. Ni siquiera no era tan importante si le subieron los salarios o no, que se los subieron un poquito y los iban equiparando con los de los hombres. Les rebajaron también un tantito las jornadas tan larga de trabajo, y entonces quedó como de 9 horas y media. Pero la exigencia mayor era que la destitución de esos 3 hombres, de esos 3 capatazos. Y ganaron. Y entonces ganaron, y eso, hubo una gran marcha en Medellín, una gran marcha de mujeres que salió de la estación Villa, que era una estación del ferrocarril aquí en una parte de la ciudad de Medellín, hasta el Parque de Berrío, que era la Plaza Mayor. Entonces fue una manifestación que se visibilizó tremenda, porque muchas mujeres, no solo las trabajadoras de Bello, sino muchas mujeres de la ciudad se sumaron a esa gran marcha, a esa gran manifestación, y entonces ahí también hay digamos, una muestra de la participación de las mujeres en lo público y en las reivindicaciones y en las exigencias. Eso marca un hito, eso corta la historia de las mujeres y de las trabajadoras y de los trabajadores en general en Medellín y Antioquia, y me parece que en Colombia. Por eso es tan importante esa huelga, porque además después desaparece las líderes, desaparecen en el sentido de que no se vuelven a mencionar. La prensa que estuvo tan acuciosa cubriendo esos acontecimientos no hacen ya seguimiento de qué se hizo Betsabé Espinal, que parece que se fue a trabajar por allá en un patronato y después puso en su casa en Medellín, una casita en Medellín, en lo que hoy es el barrio Las Palmas, puso como una pequeña confección con otra muchacha. Y ahí es donde va a morir, ¿cierto? La muerte de Betsabé es muy curiosa porque en esa época en que ya la electricidad, digamos, era una cosa más o menos común en la ciudad, ella manipula unos cables que parece que se habían reventado afuera de su casa, o la que le suministraba energía a su casa, y empieza a manipularlos y entonces se electrocuta. Eso es una cosa como muy rara, muy rara. Es rara en el sentido que uno dice, además en ese mismo año que murió ella, que es el 32, 3 meses antes, tal vez 3 meses antes, bueno, yo por ahí tengo las fechas exactas, muere el dueño de la fábrica, el gran accionista y gerente Emilio Restrepo. Mira qué coincidencia. Emilio Restrepo Calleja se murió ese mismo año, del año 32, y yo no sé si ellos volvieron a tener alguna conexión, eso no está claro, no hay documentos, no hay nada, pero me parece muy curioso que se hubiera muerto ya 3 meses después así. Te cuento una cosa que yo hace muchos años, cuando yo era más joven y estudiaba en la Universidad de Antioquia, hace mucho tiempo, fines de la década de los 70, yo me metí mucho con los sindicatos, a ayudarles a hacer boletines y chapolas y cosas. Y en una de esas, alguien me dijo que fuera a hacer una historia de los trabajadores en Bello, de los sindicalistas de Bello, pues Fabricato era lo más visible. Y ahí fue cuando yo empecé a saber que de Betsabé Espinal y de la huelga de los años 20, y alguien me dijo, hay una mujer que sobrevive de esas huelguistas, y yo fui por allá hasta la casa de ella, y ella es la que me cuenta que Betsabé, ella cuando me cuenta pues la historia de las huelguistas, lo que más le puso dramatización a esa señora, que no recuerdo su nombre, yo en mi novela le pongo otro nombre, es que Betsabé había muerto, tenía una cabellera larguísima,
ahorcada con sus propias trenzas. Mira qué muerte. Ella dijo, o sea, estaba en el baño y se ahorcó. Entonces a mí se me quedó fue esa imagen. Es una imagen que después en un libro que se llama Moscas de todos los colores, del historiador Jorge Mario Betancourt, como nosotros leímos la tesis un poco antes de que él publicara el libro, él hace la referencia del periódico de La Defensa, que son dos líneas o tres líneas donde narran la muerte de Betsabé pues por los cables eléctricos. Entonces para mí me pareció como más tremendo que hubiera sido así con las trenzas y con la cabellera, pues como volver a la época del romanticismo, si se quiere, para una líder de esas que de alguna forma fue también romantizada por los reporteros de su momento. Una cosa muy linda, es que Betsabé es un personaje que se empieza a visibilizar por distintas, digamos, vehículos en los 70, porque aparece en Colombia La Nueva Historia, porque ya hay investigadores sobre extranjeros. Es que yo creo que la primera que hace un relato de la huelga con una visión de género es una estadounidense que se llama Anne Farworth, de Alvear. Parece que era casada como con un colombiano de apellido Alvear, y ella hace en la revista Historia y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, hace un artículo, un ensayo de la huelga, y ahí empieza también, me parece a mí, a conocerse que una huelga en Bello, que es la primera huelga, y la huelga de mujeres y la huelga de señoritas y la huelga dirigida por Betsabé Espinal, y empieza ya un interés en algunos sectores y de historiadores y sociólogos a observar ese movimiento, a ver qué fue lo que pasó. Después ya va a aparecer María Cano, pero eso es otra historia. ¿Cuál fue el impacto simbólico de la huelga que lideró Betsabé para los derechos laborales y el desarrollo de la industria en Antioquia y en Colombia? A ver, yo creo que uno de los impactos simbólicos es la capacidad de las mujeres para participar en una lucha por sus derechos, en una lucha por las reivindicaciones económicas y no solo económicas, que también en ese caso serían políticas de cómo manejan su cuerpo y cómo no pueden ser violadas, ni contra ellas pueden suceder atentados y chantajes como los que se estaban dando en esa fábrica de Bello. Entonces ahí hay unos asuntos simbólicos absolutamente atractivos para las luchas en general de los trabajadores, pero me parece que para las mujeres en particular, porque después de la huelga del 20, uno cree que no va a pasar más nada en Medellín, y ya para los años 30 hay un poco de huelgas aquí, ¿cierto? Ya pues son fábricas que tienen una mano de obra más o menos lo mismo de hombres que de mujeres, otras ya empiezan a desequilibrar y ya son más los hombres que las mujeres, pero ahí por ejemplo, hay unas huelgas en Rosellón, en Coltejer, bueno, en otras empresas que ahora a mí mismo se me escapa, porque Medellín pues se denominaba la ciudad industrial, y para los años 30 hay una segunda industrialización, y vienen también las gestas de la República Liberal con sindicatos liberales, no solo los católicos, sino que ya hay una presencia también de mentalidades liberales y algo de socialistas, y se ha fundado el Partido Comunista en Colombia. Hay un poco de asuntos que para los años 30 y 40 hacen que precisamente empiecen unas batallas de los trabajadores, pero donde van a estar muy visibles las mujeres, y yo creo que eso viene desde la huelga de Betsabé Espinal y sus muchachas. ¿Cuál fue el impacto real de esa huelga en las condiciones laborales de la industria colombiana en general y en particular de la industria textil? Hay varias cosas para analizar. Un impacto, digamos, psicológico inmediato es el triunfo de las huelguistas. Eso en un momento, pues es un estallido, eso me pareció que era como cuando uno tira un volador de una bengala. Entonces hay una detonación y hay un poco de luces, y de pronto eso se apaga. Mira que se apaga. Se apagó. Y ya no se supo más de las mujeres obreras, sino que, a ver, en paréntesis, había una especie en ese modelo empresarial en Antioquia, del que hace parte la fábrica textil de Bello, había una alianza con la iglesia también. La iglesia tenía el patronato que manejaban los jesuitas, y las monjas de la Presentación, entre otras,
Y en ese patronato a las mujeres trabajadoras se les mantenía también para que siguieran todo lo católico, todo lo cristiano, mantuvieran la cosa de la, de la virginidad, la castidad, las virtudes, como se decía, y había una gran manipulación y control de parte de los empresarios a través de los ejercicios espirituales, eclesiásticos, de las legiones de María, del asunto de la Inmaculada, todo eso juegan en la mente de las mujeres sobre todo. Lo importante es ahí que Betsabé y las 400 señoritas rompen eso. Para mí ese es el mayor triunfo. Rompen digamos, un control y vigilancia estrictos que mantenían los empresarios con la ayuda de la iglesia, de las encíclicas, de todo esto, de la doctrina social católica, de los discursos de las legiones de María, para mantener a las mujeres no solo castas, sino obedientes. Ese es el mayor triunfo de la huelga, para mi parecer, simbólicamente. Es romper una cosa tan estricta, tan cerrada como ese modelo empresarial, se rompe. Eso es la gran conquista. Esa es la gran conquista. Es un precedente en la historia de Colombia, en la historia de las mujeres de Colombia también. ¿Cómo fue la trayectoria de la fábrica de tejidos de Bello? Bueno, entonces esa fábrica, ya te decía, que estaba pensada para comenzar labores en 1902, pero bueno, se empieza en 1905 y en 1939 termina esa fábrica. ¿Por qué? La absorbe Fabricato, la empresa Fabricato, que es la otra que va a estar en Bello, que curiosamente Fabricato se funda en 1920, digamos la cosa del ejercicio de notaría y todo esto, pero la producción empieza en 1923 y Fabricato en Bello se va a volver una empresa absolutamente visible, importante, que va a convocar más trabajadores allá, también muchas mujeres van a trabajar ahí y hombres igualmente. Y en el 39 los accionistas de la fábrica de textil de Bello se la venden a Fabricato y entonces queda ya parte de Fabricato, que es la fábrica en Bello. Todo el mundo dice la fábrica de arriba, que llamamos la fábrica de arriba, es esa, allá, porque Fabricato tuvo varias factorías. Cuando esa pasa a ser de Fabricato, eso quedaba por allá, digamos, en una parte alta de Bello, junto a una quebrada que se llama La García, muy importante para los bellanitas, un referente de esos, pues sí, de lo hídrico y en fin, la parte alta, la fábrica de arriba, esa es Fabricato ya, que absorbe a la otra. Ahí termina, digamos, ese ejercicio de la primera textilera en Medellín. ¿Qué lecciones cree que deja la figura de Betsabé Espinal para las mujeres y la sociedad colombiana en la actualidad? Pues yo creo que a Betsabé y a las 400 obreras hay que estudiarlas, yo creo que debe existir más el asunto del ejercicio de la historia, del aprendizaje de la historia local. Por ejemplo, en cada país, muy bueno que exista en Ibagué, por allá en Leticia, en todas partes historia local, que la gente empiece también a formularse preguntas sobre cómo ha sido el desarrollo de cada pueblo. Y entonces la historia local es muy interesante porque es también una manera de visibilizar todos estos procesos que están escondidos por otro tipo de intereses, de mantener a la gente en la ignorancia de todos los paradigmas y cosas ejemplarizantes como la lucha de estas muchachas de Bello. Eso lo tendrían que conocer no solo en Bello, sino en Medellín, en Antioquia, en Bogotá, en todas partes. Yo creo que hace falta tener otra vez la cátedra, esas cátedras que serían las cátedras municipales. Eso sería muy bonito, las cátedras municipales. Y por supuesto otra vez la enseñanza, digamos, entre comillas, científica, si requiere, de la historia. ¿Por qué? Porque es que ahora hay muchos historiadores, que ahora la historia se estudia como una ciencia y por eso tenemos las facultades de historia, por eso las universidades casi todas públicas y privadas tienen este tipo de departamentos de historia, que eso es una maravilla. Entonces, de materia prima hay para ir además detectando otras cosas que seguramente no sabemos
de lo que fue sucediendo sobre todo en este caso de las mujeres, sobre las mujeres, que es bien interesante todo ese tipo de gestas, de lides que han sido borradas. Necesitamos recuperar la memoria colectiva, la memoria social, la memoria de los trabajadores, porque no queda nada, por cierto, por muchos intereses. Entonces no es solamente la memoria del conflicto, sino que hay otras memorias que hay que destacar y visibilizar. Bueno, Reinaldo, muchas gracias por este recorrido por la historia de la industria textil de Antioquia y un poquito de Colombia. Y bueno, pues esperamos también poder volver a tener su presencia en otras oportunidades. Quién sabe la historia cómo nos interrumpe en la actualidad y pues ahí estaríamos invitándolo. Oh, muchas gracias, María Angélica. Bueno, no, pues, claro, con mucho gusto siempre se requiera una participación mía ahí, pues si yo sepa del tema, pues ahí mismo.